Hola a todos, bienvenidos a esta última parte del curso. En esta ocasión veremos lo referente a las comunicaciones, específicamente a lo que se refiere a la modulación en amplitud. Para ello, antes de ver estrictamente de qué estamos hablando cuando decimos modulación en amplitud o AM, veamos cómo está definido un sistema de comunicación. Eh, en esta diapositiva vemos que un sistema de comunicación básicamente son tres grandes bloques. Cualquier cosa que hagamos en un sistema de comunicación lo podemos englobar en alguno de esos tres grandes bloques. ¿Cuáles son esos tres grandes bloques? Primero que nada tenemos el transmisor, tenemos el canal de transmisión y tenemos el receptor. En el transmisor tenemos lo que llamamos la fuente o el mensaje, es decir, lo que nosotros queremos enviar o transmitir. Y finalmente eso tendrá un punto final que será el destino. Entonces, iniciaré brevemente haciendo una énfasis en lo que a qué se le llama la fuente o mensaje. Pues son las señales que queremos transmitir. Aquí pongo algunos ejemplos de señales: voz, audio, imágenes fijas, video, datos, otras señales. Eh, Generalmente tenemos cualquier tipo de señal, entonces entra en esta idea de qué es la fuente, entonces, o el mensaje. Aquí hay algunos dibujos aquí de señales reales. Esta es una señal de voz, así se ve. Estas son señales biomédicas, electroencefalogramas. Aquí tenemos una señal digital, un electrocardiograma y finalmente pues tenemos lo referente al transmisor. ¿Qué hace el transmisor? El transmisor simplemente hace una adecuación de lo que nosotros queremos transmitir, y esta adecuación la hace por las necesidades de la transmisión, es decir, en el medio que vamos a transmitir, que llamaremos después canal de transmisión. Entonces, el transmisor lo que hace es adecuar nuestra señal o mensaje a este canal de transmisión. Y para ello a veces es necesario realizar conversiones analógico-digital, por ejemplo, porque la señal tenemos analógica, pero queremos transmitir en vez de esa señal analógica, como es ahora en este mundo moderno, señales digitales. Tenemos algo que llamaremos códigos de línea. Tenemos las modulaciones, de las cuales empezaremos a ver precisamente en esta última parte del curso. Tenemos filtrado, podemos filtrar las señales, modificar el contenido frecuencial de las mismas. Podemos hacer compresión de señales, es decir, disminuir la cantidad de información que queremos transmitir. Podemos agregar códigos correctores, es decir, para evitar que nuestras señales, por ejemplo, digitales, sufran pérdida durante la transmisión, pues se hacen a través de estos códigos correctores de error. Podemos multiplexar señales, es decir, utilizando el mismo canal podemos enviar varias señales a través de un mismo esquema, por ejemplo, esquemas de modulación, como veremos al final de este curso, y así sucesivamente. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, una señal analógica, como las que hemos manejado, entonces tendremos que convertirlas a una señal digital, que son básicamente pues ceros y unos que nos representan precisamente esta señal analógica. Tenemos aquí la señal, una señal digital, por ejemplo, ya esquematizada, como por ejemplo, como utilizan ustedes una representación que llamamos TTL, que en realidad en las comunicaciones esta representación se llama NRZ. Entonces que los que lleven comunicaciones digitales pues verán esta representación. Donde aquí está el tiempo de bit, o sea, el bit, aquí están los bits, ceros y unos, y aquí esta es la forma de onda que nosotros necesitamos transmitir, estas señales eléctricas. Tenemos una modulación en amplitud, este es el objetivo de este curso, entonces ya veremos, esta es una señal de AM, y analizaremos en detalle esta señal. Y una multicanalización o multiplexado de señales digitales puede ser de esta forma. Entonces, como en la telefonía digital. Y tenemos el canal de transmisión, es decir, es el medio mediante el cual nosotros
transmitiremos nuestro mensaje o la señal que estamos tratando estrictamente. Aquí cuando hablamos en forma global de canal de transmisión, pues no nada más nos referimos al espacio libre que aquí está mencionado, que pues es la cosa que estamos actualmente más acostumbrados porque con nuestro teléfono pues transmitimos señales siempre que no vemos, incluso que están en el espacio libre. Entonces ese es un gran canal de comunicación que actualmente pues en las comunicaciones que por ejemplo asociadas al teléfono celular pues se llama el canal inalámbrico. Tenemos otros cables, otros canales, perdón, que constituyen más que nada cables muy conocidos, cable coaxial, por ejemplo, pues la compañía de Easy que utiliza ese coaxial para transmitir, par trenzado de cobre que utiliza todavía Telmex para hacer sus transmisiones, a través de todavía la telefonía fija, e incluso la telefonía, incluso la parte de internet que utiliza, que antes se llamaba Infinitum. Tenemos la fibra óptica, que es otra de los ya canales más modernos, entonces que está sustituyendo al parte estado de cobre y al coaxial, entonces la fibra óptica. Pero también podemos considerar, por ejemplo, el almacenar los datos, nuestras memorias USB o los discos duros, como un canal de transmisión. Entonces lo podemos modelar de esa forma. Entonces, para mencionar entre otras cosas, ¿no? Y finalmente en el receptor pues tenemos los procesos inversos de los que mencioné. Si hicimos una modulación, pues hacemos el proceso de demodulación. Si hicimos una codificación, pues hacemos un proceso de decodificación, precisamente para reproducir la señal que originalmente transmitimos, que por alguna razón modificamos o representamos de otra forma en este sistema de comunicación. Entonces recordemos que entonces un sistema de comunicación es básicamente tres bloques: transmisor, canal de transmisión y el receptor. Entonces veamos un poquito más de este tipo de cosas. Aquí incluí en esta presentación lo que se llama el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, donde pueden consultarlo en ese sitio web que está indicado aquí, que es el IFT, que IFT es o IFETEL, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el organismo regulador de las comunicaciones en México. Es decir, toda la asignación del espectro radioeléctrico le corresponde al IFETEL. Entonces, ellos deciden a quién asignar las frecuencias, qué se va a hacer, etcétera, ¿no? Ese es su trabajo del IFT. Y una parte interesante que tiene que ver con el IFT, pues es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, precisamente cómo se está utilizando el espectro radioeléctrico en México. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero precisamente, antes de ver el espectro, precisamente, que voy a salirme de aquí para mostrarles el espectro, el cuadro nacional, nada más me permiten, entonces, vamos a la parte de clases, nada más el cuadro de atribución de frecuencias, que también lo tienen ahí, en en su, permítame, es que me equivoqué nada más aquí. Aquí está, perdón. Este es el cuadro nacional de atribución de frecuencias, y si ustedes, bueno, esto lo pueden bajar en el sitio, está incluido de todos modos en el aula virtual, es de uso libre de todos modos. Y lo que corresponde aquí es de que vienen todas las bandas precisamente, empiezan las bandas más pequeñas que se llaman banda BLF, que va de los 3 a los 30 kHz, o también que se llaman las ondas miriamétricas. Después van la banda LF de low frequency, que va de los 30 a los 300 kHz, que se llaman las ondas kilométricas. La banda MF de los 300 a los 300 kHz, que se llaman las ondas hectométricas. Y así sucesivamente van subiendo a las ondas hasta las ondas que estamos actualmente, las ondas minimétricas. Si observan aquí en la parte de abajo,
En la parte de abajo de ese cuadro tenemos precisamente el espectro radioeléctrico y aquí está todo representado lo que se llama el espectro electromagnético, es decir, las ondas electromagnéticas. Las ondas de radio, por ejemplo, son ondas electromagnéticas. Entonces entran en ese esquema del espectro electromagnético, pero a nosotros nos interesa nada más el espectro radioeléctrico, que es lo que está en rojo marcado. La otra parte, lo de abajo de esto, pues siempre vas a encontrar la parte del infrarrojo y después del ultravioleta, la luz visible por ahí debe estar, entonces aquí dice luz visible, entonces tenemos aquí el ultravioleta los infrarrojos que están después del el espectro precisamente radioeléctrico. Y así sucesivamente, y ahí encuentran más. Entonces ustedes pueden hacer zoom, o sea, no crean que no se ve, sí se ve perfectamente, está muy bien detallado. Entonces podemos hacer este zoom y ahí están los rayos infrarrojos. Entonces, la luz visible, que también es parte del espectro electromagnético. Tenemos entonces esa parte, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Todo eso es el espectro, pero a nosotros nos interesa lo que está en rojo, que es el espectro radioeléctrico. Entonces aquí ven BLF, LF, que es la nomenclatura general de cómo se clasifican estas ondas de acuerdo a su longitud de onda, que eso también es importante. Y si ustedes observan, pues en el espectro radioeléctrico, pues ahí están todo, cómo está asignado las ondas. Por ejemplo, lo que ahora vamos a estudiar, que es AM, no significa nada más que vamos a estudiar radio AM, o sea, lo que se llama radio comercial de AM, sino es el esquema que utiliza una modulación en amplitud. Pero, por ejemplo, si buscamos ¿dónde está el radio comercial de AM? Pues eso está alrededor de 1 MHz. Entonces nos colocamos aquí estamos 300, entonces no estamos por acá. Tenemos que ir más arriba. Entonces estamos hablando de que estamos de 300 a 300 kHz. Entonces estamos por aquí, poquito más arriba. Entonces si nos acercamos un poquito más en esta banda, vamos, déjenme mover la banda. Por ejemplo, aquí veo la banda de aficionados, 400, 500, aquí está todo lo que es radiodifusión, precisamente que estamos hablando de los 535 kHz a los 1605 kHz, que es donde lo que corresponde precisamente aquí donde estoy señalando, es la radiodifusión, que es la banda dedicada a AM comercial. Es un pedacito de ese esquema, pero si no tenemos todo lo que queremos, y aquí podemos ver cómo está asignado en México ese espectro radioeléctrico. Entonces, si observa aquí hay una banda de aficionados más abajo del AM y más arriba hay otra banda de aficionados. Entonces, y así sucesivamente también vamos a encontrar la televisión digital, etcétera, ¿no? FM, radionavegación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el espectro está aquí perfectamente detallado, ¿no? La parte vía satélite, por supuesto. Entonces es interesante que le echen un ojo a este cuadro nacional de asignación de frecuencias. Entonces veamos, regresando a la presentación, pues precisamente aquí están esas bandas que están mencionadas en este cuadro nacional de asignación de frecuencias, que precisamente abajo tenemos la parte de audio, que es la parte que nosotros escuchamos, y arriba del espectro de radioeléctrico, pues ya habíamos mencionado que está el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, y más allá están los rayos gamma, los rayos cósmicos, los rayos X, etc. Hay una cosa interesante, hay que asociar lo que se llama la longitud de onda, precisamente, si se dan cuenta en estas bandas, pues más abajo, la onda electromagnética, que recuerden que es un campo magnético perpendicular a un campo eléctrico, esa es una onda electromagnética, tiene una onda precisamente, tiene una frecuencia. Entonces aquí esa longitud de onda es inversamente proporcional a esa frecuencia. Aquí tienen longitudes de onda y aquí tienen las frecuencias. Entonces, por ejemplo, la parte de audio que nosotros escuchamos cuando hablamos, que estamos hablando de alrededor de frecuencias alrededor de 1 kHz, por ejemplo, pues la longitud de onda de esta voz, o sea, de esta señal que escucho, pues va más o menos hasta los 100 kilómetros, o sea, es una onda tiene una longitud de onda enorme,
Conforme avanzamos a la frecuencia, aumentamos, las longitudes de onda se hacen pequeñas. Por eso se le llaman ondas milimétricas, ondas nanométricas, etcétera, después de esta parte, ¿no? Las ondas se hacen mucho más pequeñas y la frecuencia están aquí. Y esas son las que nos interesa, que es el espectro radioeléctrico, precisamente, que aquí vienen lo que significan esas letras BLF, Very Low Frequency, LF, Low Frequency, MF, Medium Frequency, HF, High Frequency, VHF, Very High Frequency, Ultra High Frequency y Super High Frequency, y después además las ondas milimétricas. Entonces aquí vienen también más o menos las aplicaciones que están en las cosas de radio de banda corta, de las microondas, etcétera, ¿no? Y algunas aplicaciones aquí sin detallar completamente esto. Entonces, muy interesante cómo está dividido el espectro radioeléctrico. Nosotros, evidentemente, no vamos a concentrarnos en una específica banda, sino en un sistema de transmisión que es la modulación en amplitud. Insisto, no estamos viendo el AM comercial, aunque lo mencionaré al final de estas 3 semanas, digamos, de curso. Pero lo importante más bien es el esquema de transmisión, que es lo que nos interesa. Sobre todo mencionarles que el esquema de transmisión de AM es ampliamente utilizado, porque aunque esto tiene más de un siglo, más o menos, o va a tener un siglo de que inició AM en la parte comercial, y que uno, pues ya estoy seguro que ustedes no escuchan radio de AM. Sin embargo, el esquema de modulación que se adoptó actualmente en todos los teléfonos celulares, todos los transmisores, aunque es una señal digital lo que transmitimos, es un esquema de modulación en amplitud, es un esquema de AM. Entonces, eso es lo que está transmitiendo. Entonces, lo importante es que veamos y estudiemos estos esquemas y entendamos, y no tanto que nos preocupemos si es AM comercial o no. Más bien, si queremos entender qué es lo que hace nuestro teléfono celular y qué parte, por ejemplo, el Wi-Fi, todo el esquema Wi-Fi, el Bluetooth, utilizan esquemas de transmisión de una señal digital, pero el esquema es una modulación en amplitud. Entonces, sumamente importante esta modulación. Entonces, para ello, pues necesitamos entender de qué estamos hablando. La primera cosa que sería fundamental preguntarse qué significa modular. Y, o sea, qué es modular y por qué es necesario modular. Entonces aquí hay una definición que yo puse más o menos, una breve definición de modular. Significa cambiar uno o más parámetros de una señal de alta frecuencia denominada portadora en función de una señal de menor frecuencia denominada moduladora o mensaje. Es decir, tenemos lo que queremos transmitir, que lo llamaremos en este esquema de comunicación, en los esquemas de modulación se va a llamar la moduladora, lo que queremos transmitir, o el mensaje. Entonces tenemos la moduladora, recuerden, y la portadora será una señal de alta frecuencia que me permitirá transmitir esa señal, que normalmente es de baja frecuencia, como la voz, que ya mencionamos, que tiene frecuencias alrededor de 1 kHz. Entonces, queremos transmitir una señal de baja frecuencia y utilizamos una señal de alta frecuencia que nos permita enviar ese mensaje. Entonces tenemos esas dos cosas: moduladora, lo que queremos transmitir, y lo que nos ayuda a transmitir, pues es la portadora, a la cual le cambiamos un parámetro o más. Pero antes de ver qué parámetros cambiamos y cómo se clasifican estas modulaciones, habría que hacerse la pregunta: ¿por qué es necesario hacer la modulación? Para ello, simplemente hagamos aquí están las dos principales razones por lo cual se modula. Lo primero es hacer eficiente la transmisión. Es decir, que las antenas sean de tamaño que sean físicamente realizables, o sea, esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque las antenas dependen de la longitud de onda. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, tenemos frecuencias muy bajas, tienen longitudes de ondas muy grandes. Y entonces, si son proporcionales las antenas a esta longitud de onda, pues van a ser antenas que van a requerirse antenas, sobre todo en la transmisión, de muy gran tamaño, muy grandes, perdón.
Entonces eso no es interesante desde el punto de vista de la transmisión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos cambiar la frecuencia de la transmisión. Por eso vamos a hacer este cambio a través de la portadora. Y en la otra parte también nos permite utilizar de forma eficiente el espectro. Podemos hacer multiplexado por división de frecuencias, que ya mencionaré de qué se trata. Es decir, enviamos señales al mismo tiempo utilizando diferentes frecuencias y haciendo una utilización eficiente del espectro. Por eso, pero veamos un pequeño ejemplo. Imagínense precisamente la frecuencia de 1 kHz, que es una frecuencia representativa de la señal de voz, al espacio libre. Queremos transmitir esa señal al espacio libre. Su longitud de onda simplemente está dada como aquí está lambda, y esa longitud de onda está definida como C entre F, donde C es la velocidad de la luz y F pues es la frecuencia que está asociada a esta longitud de onda. Entonces, pues haciendo el cálculo, si observan bien la velocidad de la luz entre 1 kHz, pues les va a dar que esa longitud de onda es de 3 por 10 a la 5 metros. Esa es la longitud de onda de esa frecuencia, de una de las frecuencias típicas de la señal de voz. Una antena de dipolo que requiere un tamaño de lambda entre 4, es más o menos en el diseño de algunas antenas de un dipolo, la que está asociada a la longitud de onda, pues más o menos es lambda entre 4. Entonces dividan 3 por 10 a la 5 entre 4, pues le da que la antena requiere perdón, aquí no es la longitud de onda, sino más bien el tamaño de la antena. Perdón, aquí el tamaño de la antena sería 3 por 10 a la 5 entre 4. Entonces sería 75,000 metros, necesitarían 75 kilómetros de antena. Entonces, pues eso es imposible de hacer. Pero ¿qué pasa si la frecuencia que estoy manejando es de 1 megahertz, es decir, por 1 por 10 a la 6? Entonces, si yo hago el cálculo, divido otra vez la longitud de onda aquí, otra vez, es la antena, perdón, no es la longitud de onda. La longitud de onda es esa, sería 3 por 10 a la 8, entre 1 por 10 a la 6, pues sería 3 por 10 a la 2, lo que está indicado aquí. Y dividido entre 4, pues la antena simplemente sería necesaria cuando transmito a un megahertz, pues una antena alrededor de 150 metros, lo cual también todavía sigue siendo una antena muy grande. Pero en AM comercial, que está alrededor de 1 megahertz, las frecuencias de la portadora, es decir, las estaciones que indican su estación, no sé, siempre la indican en kilohertz, pero estamos hablando de que va de 500 y tantos kilohertz a 1650 kilohertz. Entonces estamos hablando de que en medio hay una frecuencia de una de las estaciones, pues serían 1000 kilohertz, que sería 1 megahertz. Entonces, 1 megahertz requeriría una antena de 150 metros, que más o menos son los tamaños de las antenas de las transmisoras de las estaciones de radio, que evidentemente 150 metros es muy grande. Entonces lo que hacen es hacer una antena más pequeña, de alguna forma, y utilizando algunas técnicas para disminuir ese tamaño. Pero aún así es una antena muy grande en la transmisión. En la transmisión. Para eso, entonces, aquí puse la clasificación de las modulaciones que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos dos grandes clasificaciones en las modulaciones. Unas son las modulaciones que se denominan analógicas y las modulaciones digitales. Entonces, todo lo podemos clasificar más o menos en esos dos grandes bloques, ya sea uno es una modulación analógica, ya sea una modulación digital. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que decide ponerle el nombre de analógico digital? Pues es muy sencillo, en realidad es la señal moduladora o el mensaje, es decir, lo que queremos transmitir, dependiendo del tipo de señales de que estemos hablando. Si la señal que queremos transmitir es analógica, entonces las modulaciones asociadas se llamarán modulaciones analógicas. Si la señal que queremos transmitir son ceros y unos representadas con voltajes eléctricos, por supuesto, porque ustedes no pueden transmitir al aire pues, ceros y unos, sino que tienen que ser una señal eléctrica que después se vuelve una señal electromagnética. Entonces, pero está asociado a estas representaciones de estos voltajes, pues ceros y unos. Entonces, la señal es digital. Entonces, las modulaciones asociadas a esa señal se llamarán modulaciones digitales.
Entonces, insisto, lo que define esto es lo que queremos transmitir. Si es analógica, serán modulaciones analógicas. Si es digital, serán modulaciones digitales. No es la portadora, es lo que queremos transmitir que define el nombre de esto. ¿Y cuáles son las modulaciones que existen actualmente? Pues todas las que entran están en estos esquemas. Están las modulaciones en amplitud, que vienen del inglés de Amplitude Modulation de AM. En México tradujeron eso en la parte comercial como amplitud modulada. Yo prefiero utilizar la modulación en amplitud o de amplitud, porque en realidad estamos cambiando un parámetro de la portadora que es la que se llama la amplitud. Entonces la modulación de amplitud o modulación en amplitud. Entonces, eso prefiero esa que amplitud modulada. Esa traducción. Entonces nosotros cuando pongamos AM, pues significará es la modulación en amplitud. Y la otra modulación se llama modulaciones en ángulo. Entonces, los parámetros que se cambian a la portadora, pues no son los mismos, como ahorita mencionaré. Y tenemos en la modulación de amplitud, pues tenemos una subclasificación. Ahí tenemos, aquí están representados con puras siglas, las mencionaré, pero las veremos más adelante. Tenemos AM, DSB, SS, SC, perdón. Eso significa en inglés, ya lo escribiré después, es doble banda lateral con portadora suprimida. AMDSBLC es doble banda lateral con gran portadora. AMSSB significa AM banda lateral única, sería en español. Y Vestigial AM es AM residual, se llama, o banda lateral residual. Esos son los nombres que se les dan a estas modulaciones. Las modulaciones de ángulos están clasificadas en dos. Uno que es FM, que es de Frequency Modulation, modulación en frecuencia, y PM, que es la modulación en fase. Entonces tenemos AM, FM y PM, que son básicamente las modulaciones analógicas más conocidas y utilizadas. Y tenemos los esquemas digitales, que son muy parecidos en realidad. En los cambios que hacemos sobre la portadora son los mismos parámetros. Tenemos ASK, que en inglés significan estas cosas que serían Amplitude Shifting, se dice Shifting. Y tenemos Frequency Shifting, que es FSK, PSK, que si lo que estamos cambiando, pues si se dan cuenta aquí aparece la palabra amplitud, frecuencia y fase de la portadora. Y tenemos un esquema que es el esquema que utiliza actualmente todas las comunicaciones inalámbricas, como mencionaba, que es el esquema de AM. En realidad utiliza una modulación en amplitud, en cuadratura, si se dan cuenta aparece la palabra amplitude modulation. Entonces un esquema de amplitud, nada más que están básicamente asociadas a señales digitales. Entonces, digamos, este esquema nosotros no lo vamos a estudiar porque en señales analógicas no se utilizan, pero en las señales digitales todos los esquemas, insisto, transmitimos señales digitales a través de un modulador de AM, que es el caso que está indicado y se llama un QAM. Entonces, estas partes, todas estas, los que lleven las comunicaciones, pues los verán. Nosotros lo que puse en azul es lo que veremos en este curso, excepto yo les mencionaré que nada más veremos estas dos primeras. Por cuestiones de tiempo no le doy tanta importancia a estas dos, pero las dos primeras son fundamentales. Entonces, en el curso de comunicaciones 2, pues ustedes verán estas dos y la conversión analógico-digital para poder después en el curso de comunicaciones digitales, pues ver todo lo referente a estas modulaciones digitales y también la transmisión de estos ceros y unos sin modular, se llama transmisión en banda base. Entonces, digamos, es la forma que seguiría esto, la parte de comunicaciones, y hay otros cursos, pero eso serían la parte que tiene que ver con modulaciones analógicas y digitales. Entonces, en las comunicaciones, nosotros utilizamos una señal senoidal de alta frecuencia como portadora. Es decir, la frecuencia de esa señal senoidal es una señal senoidal tal cual, o sea, esto no es un coseno de una cierta frecuencia FC, y que puede tener una fase o no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando transmitimos? Tenemos esa portadora que aquí está indicada, aquí el coseno, que lo dejé como un recuadro ahí, un poquito con una sombra. El coseno, que podría estarnos cambiando la amplitud, que es lo que aquí indiqué. La amplitud no es constante, sino la amplitud depende de lo que queremos transmitir, por eso
esta parte sería la correspondiente a la modulación en amplitud. También podemos cambiar la frecuencia, que eso sería lo que se ve en el segundo curso de comunicaciones, que sería FM o PM. Y aquí tendrían entre los dos, pues tendrían la parte que se refiere al ángulo, precisamente las modulaciones de ángulo, porque cambiamos el ángulo de alguna forma de la portadora. Esa parte pues nosotros no nos interesará, nosotros dejaremos una fase cero, tenemos una frecuencia fija, no cambiará la frecuencia, el ángulo no cambia para nada, el coseno, o sea, que dejamos tal cual. Lo que nos interesa son los cambios nada más de amplitud en función de lo que queremos transmitir, que es esta moduladora o mensaje. Entonces, insisto, solamente nos interesarán en este curso los cambios de amplitud de ese coseno. Entonces veamos para ello los tipos de modulaciones que tenemos. Tenemos primero que nada, vamos a empezar con el AM, aquí puse en español arriba, AM doble banda lateral con portadora suprimida, así se llama. Vamos a utilizar la notación en inglés porque los ejercicios que vamos a ir viendo y que están dejados en las tareas vienen del libro de Proakis y Salehi, y ahí la notación que se utilizan es básicamente esto. Entonces es nada más por notación, para mencionar. No importa si lo hubiéramos puesto en español, después a lo mejor habrá una confusión con los ejercicios del libro. Entonces lo que estoy poniendo en azul es la notación que vamos a manejar, que viene de pues lo que está anotado arriba: double sideband superset carrier. Entonces eso significa, entonces carrier es portadora, sideband son las bandas laterales, y bueno, entonces tenemos doble banda lateral, esta parte es portadora suprimida. Entonces así es la traducción. Entonces tenemos doble banda lateral con portadora suprimida. Tiene un nombre muy rimbombante, pero veamos qué es. Es algo muy sencillo, realmente. Digamos, es la forma más moderna actualmente de transmitir en todas las comunicaciones inalámbricas, insisto. Tenemos este caso. Y aquí está indicado precisamente, tenemos vamos a anotar como B la señal modulada, y aquí voy a poner AM DSB-SC, que es para indicar que es específicamente doble banda lateral con portadora suprimida. ¿Y qué hacemos para eso? Pues tenemos el coseno de una cierta frecuencia FC, que es la frecuencia que se llamará la frecuencia de la portadora. Esta es la portadora, y lo único que estamos haciendo es cambiar su amplitud con lo que nosotros queremos transmitir, que le vamos a llamar la moduladora o mensaje, que aquí lo represento como MDT. Entonces simplemente es el producto de dos señales, si se dan cuenta en el tiempo: MDT, que es la moduladora o mensaje, por el coseno de frecuencia FC, que es nuestra portadora. Entonces aquí representé la moduladora con una señal en rojo, le pongo moduladora, es una señal continua, si se dan cuenta. Aquí tenemos el modulador. El modulador consiste en un simple multiplicador, si se dan cuenta. Entonces en nuestro modulador es un simple multiplicador. Tengo aquí la portadora, que le puse C. Le pongo C de carrier, de portadora, y M de mensaje o de message, para tener esa relación de los nombres. Entonces tenemos el coseno de 2πfc, entonces tenemos la portadora. Y cuando hacemos el producto de esas dos señales, pues se ve así la señal. Tenemos lo que puse en rojo, si en más grueso, pues es la señal MDT, si se dan cuenta. Ustedes hacen el producto, y lo que pasa en el coseno, si se van a dar cuenta, le va a haber una simetría cuando hagan el producto. Si hacen el producto de una señal, entonces lo que tienen es que se forma una especie de envolvente, y una envolvente superior y una envolvente inferior, y así, y adentro adentro está lo que está en azul, pues es la portadora, la señal de alta frecuencia. Aquí lo puse claramente para hacer claro que la señal la portadora es de alta frecuencia con respecto a la señal MDT. ¿Qué significará eso? Ahorita más adelante veremos esto. Y tenemos la envolvente. Ese envolvente, pues insisto, es la envolvente, esa superior, y es simétrica a esto. Entonces, veamos este pequeño detalle. Y nosotros, lo que nos interesa mucho y lo que estudiamos precisamente en las 6 anteriores semanas, pues era lo referente al análisis frecuencial.
era todo lo que es Fourier, series de Fourier y transformadas de Fourier, precisamente pues para poder rápidamente obtener el espectro o la transformada de Fourier de estas señales moduladas, ¿no? Entonces, realizando el análisis frecuencial considerando que la moduladora es una señal a banda limitada en forma general, ¿qué significa esto? Es fundamental esta parte. Entonces, nuestra señal que queremos enviar, MDT, que es la moduladora del mensaje que aquí está representada, vamos a decir que esa señal tiene una transformada de Fourier en forma general. No sabemos cómo está su transformada de Fourier, eso por supuesto depende de cada señal, pero aquí la representé como este triangulito, digamos como una especie de triángulo o estas exponenciales que decaen. Lo que significa la idea de banda limitada es que la señal está comprendida entre menos b y b y centrada en cero. Eso significa que está comprendida. Después de esto, después de b o de menos b, el espectro de la señal, que está aquí indicado como m mayúscula de f, es estrictamente cero. Entonces, después de la frecuencia b, todas las frecuencias son cero estrictamente. Entonces, aquí está representado lo que llamamos una señal en banda limitada. Entonces, aquí tenemos la moduladora, tenemos su espectro que lo vamos a utilizar. Entonces, todo esto es el par de transformada, digamos. Y veamos, entonces, ¿qué significa de banda limitada estrictamente? Para ello, pues necesitamos definir algo que se llama el ancho de banda de una señal. Aquí en las comunicaciones, pues la idea de qué es el ancho de banda, pues es fundamental. Manejamos siempre el concepto de ancho de banda. Incluso ustedes intuitivamente siempre hablan también ancho de banda, requieren más ancho de banda. Y esto es fundamental. Ustedes ya seguramente a lo mejor en electrónica ya han visto la idea del ancho de banda de un sistema, de un filtro específicamente. Pero también las señales tienen un ancho de banda, entonces definimos ancho de banda no nada más sobre sistemas o filtros, sino también sobre señales. Entonces, ¿cómo se define ese ancho de banda? Pues es relativamente sencillo. Aquí está representado, por ejemplo, no está en color, sino está en gris nada más. Tenemos el espectro de una señal X de T, entonces el espectro es X de F. Si observan bien, pues no sé, se parece a la señal, aquí, pues a cualquier señal, ¿no? Entonces la idea es esta. La idea es donde está concentrada la mayor parte de la potencia de esa señal, que aquí por ejemplo en esta señal se ve claramente que aquí pues en la parte central está concentrada la mayor parte de potencia de esa señal. Entonces aquí por ejemplo lo que está un poquito sombreado pues sería el resto sería el 10% de la potencia. Recuerden que lo que es la potencia según el Parseval, entonces cómo se distribuye a lo largo de la frecuencia. Entonces aquí, por ejemplo, el ancho de banda, pues simplemente lo definimos, el ancho de banda de una señal es simplemente el intervalo de frecuencias positivas, B, que contiene la mayor parte de la potencia o energía, porque también puede ser una señal de energía, de esta señal. En nuestro caso, pues si observan bien, en nuestro caso, pues esta señal, después de B, pues ya no hay frecuencias, entonces simplemente todo está concentrado en esta banda de frecuencias, de 0 a B, y eso lo definimos como ancho de banda. El ancho de banda no va de menos B a B, solamente son las frecuencias positivas estrictamente, porque recuerden, no hay frecuencias negativas, esto es matemática nada más, que manejamos con la exponencial de Fourier, pero entonces la exponencial compleja, pero estrictamente el ancho de banda pues son las frecuencias positivas. Entonces es relativamente sencillo, nada más hay que concentrarnos en las frecuencias positivas donde esté la mayor parte de la energía de la señal o la potencia promedio de la señal concentrada. Como aquí arriba pues se dan cuenta, pues, aquí el 90% están entre menos B y B, pues el ancho de banda pues iría desde 0 hasta B nada más. Entonces el ancho de banda es B, no es de menos B a B, es B, donde esté concentrado las frecuencias positivas nada más, insisto. Es una definición importante el ancho de banda. Entonces, en nuestro caso tenemos la señal mensaje que queremos transmitir, que es una señal a banda limitada, cuyo ancho de banda en este caso es estrictamente B, B mayúscula. Así lo vamos a manejar. Entonces el espectro, obtengamos el espectro entonces de la señal modulada, la señal de AM doble banda lateral con portadora suprimida.
La frecuencia de la portadora debe ser mucho mayor que el ancho de banda de la señal. Esta es una cuestión de diseño que les mencionaba por cuestiones de antenas, de diseño de antenas. Entonces tenemos que f de c es mucho mayor que el ancho de banda. Es decir, que si el ancho de banda, por ejemplo, fuera pequeñito, que fuera una señal de voz, que estamos hablando alrededor de 3 kHz de ancho de banda, y la frecuencia de la portadora pues tiene que ser mucho, mucho mayor. Por ejemplo, en AM comercial, donde esa portadora pues anda alrededor de los 1 MHz. Entonces, pues es mucho mayor. Eso es una condición fundamental para la modulación. Y pues que simplemente pues aquí tenemos la modulación doble banda lateral con portadora suprimida, pues es el producto de nuestra señal que queremos transmitir por esa portadora. Entonces, si hacemos la transformada de Fourier de esa señal, pues tenemos f simplemente sería la transformada de Fourier de ese producto de señales en el tiempo. Recuerden que por una propiedad, cuando tienen el producto de dos señales, x1 de t por x2 de t, y quieren obtener la transformada, pues la transformada de ese producto es simplemente la convolución de las transformadas individuales de cada uno, como está indicado en este caso. Es decir, que la transformada de esa señal modulada en amplitud, pues decía simplemente la transformada de la moduladora de m de t, convolución, esta es convolución, con la transformada de la portadora del coseno de 2pi fct. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues por definición recuerden que la transformada de m de t dijimos que en forma general pues sería m de f. No sabemos exactamente cómo es, lo representamos como m de f y lo representamos de esta forma. Entonces, aquí regresando, pues con la transformada de m de t, pues aquí está representado como m de f. Aquí está la transformada de Fourier, hay que estar en mayúscula, esto es f, es importante. Entonces es m de f convolución con la transformada de Fourier, pues de la portadora, que es un coseno, pues eso es, ya lo sabemos, es el par de transformada del coseno de una cierta frecuencia, simplemente son impulsos de valor 1 medio, que están localizadas en la única frecuencia que tiene ese coseno, que en este caso la frecuencia fundamental pues de este coseno pues es fc, que es la frecuencia de esta portadora, ¿no? Entonces tendríamos que hacer este producto, en realidad esta convolución de m de f con la transformada de Fourier de la portadora. ¿Y qué me da? Pues cuando hacemos la convolución con un impulso, pues recuerden, pues simplemente obtenemos, si el impulso está en cero, centrado en cero, pues simplemente tenemos la señal con la que x de t por ese impulso, pues sería otra vez x de t, si fuera en t, pero ahora es m de f por ese impulso, nada más que este impulso no está centrado en cero, sino que tenemos un impulso en la frecuencia positiva fc y tenemos un otro impulso en la frecuencia negativa fc. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente el espectro de la señal moduladora va y se va a centrar en esas frecuencias, en las frecuencias de esos impulsos. Entonces tendríamos simplemente m de f menos fc y m de f más fc. Aquí hay un error, aquí es más fc. Entonces, afectado por un medio. Entonces tendríamos exactamente, ese es el espectro que tenemos aquí. Tendríamos el espectro de la señal moduladora centrado en la frecuencia de la portadora. Es lo que hacemos. Entonces veamos aquí en forma gráfica esto. Tenemos la señal modulada, la doble banda lateral con portadora suprimida, y tenemos la transformada de Fourier de esto que está indicado anteriormente, que es esta expresión de aquí. Entonces tenemos aquí esto y tenemos entonces centrado aquí y centrado en fc y menos fc, pues tenemos el espectro de la señal moduladora. Si ustedes observan, la amplitud de esta pues sería, recuerden que es un medio, entonces aquí puse m0, que es el valor que está aquí, entre 2, eso es el valor máximo que puede tener este espectro. Y si se dan cuenta, pues tenemos perfectamente limitado, aquí puse en línea punteada lo que corresponde a la frecuencia de la portadora. Y aquí tenemos este valor máximo positivo sería fc más b, y el valor mínimo positivo sería fc menos b, y la parte negativa correspondiente.
Entonces, si aquí hay, ¿por qué se llama doble banda lateral con portadora suprimida? Eso es lo interesante porque en realidad las bandas laterales corresponden a esto que está aquí. La banda lateral superior es lo que va de FC a FC más B. FC más FC más B. B es el ancho de banda, recuerden, de la señal que estamos transmitiendo. Entonces sería la banda lateral superior. Y lo que está después de FC y la banda lateral inferior lo que está antes de FC hasta B, o sea, FC menos B. Entonces, digamos, tenemos dos bandas laterales, estas son las bandas laterales, y no aparece aquí la portadora, es decir, aquí no, en FC no tenemos ningún impulso que correspondiera al coseno, entonces desde ese punto de vista espectral no aparece la portadora. La portadora, por supuesto, es lo único que transmitimos, porque aquí está claramente indicado, lo que transmitimos es lo que está en azul. Entonces, pues es la portadora que está cambiando su amplitud. Entonces, pero en espectralmente no hay ese impulso, entonces por eso se le llama doble banda lateral con portadora suprimida. Dicen que la portadora no aparece explícitamente en el espectro, es todo, es un nombre nada más, de una operación muy simple matemática, entonces por eso es esta parte, ¿no? Entonces, ahora la parte fundamental, si observan bien, si por definición de cómo medimos el ancho de banda, recuerden, son las frecuencias positivas, donde se concentra la mayor parte de la energía. En este caso, si se dan cuenta, las frecuencias positivas son estas de la señal modulada, y aquí de 0 a FC menos B no hay frecuencias, todas valen 0, y de FC más B hasta infinito, estrictamente, todas son 0. Entonces las frecuencias importantes que están aquí están contenidas entre FC menos B y FC más B. Entonces, pues el ancho de banda simplemente es la diferencia de esos dos puntos críticos, es decir, sería FC más B menos FC menos B. Entonces, pues simplemente pues nos da dos veces el ancho de banda de la señal que originalmente correspondía al ancho de banda de la moduladora, si se dan cuenta, porque ahora el espectro de la moduladora, pues si se dan cuenta, la parte negativa que antes no era contabilizado en el ancho de banda, ahora sí aparece explícitamente en la modulación y tiene que ser contabilizado en el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda en una modulación en amplitud, pues se duplica con respecto a el ancho de banda de la señal moduladora. Entonces, el ancho de banda de la señal moduladora es dos veces el ancho de banda de la moduladora. Entonces, aquí hay dos cosas fundamentales de la modulación en amplitud. El espectro de la señal que queremos transmitir, mensaje o moduladora, se traslada y se centra en la frecuencia de la portadora, es fundamental. Y el ancho de banda de la señal modulada es el doble de la señal moduladora, son cosas fundamentales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que recordarlo. Veamos, voy a salir de la presentación, voy a utilizar este programa de MATLAB. Veamos entonces MATLAB. Y aquí veamos hay una cosa importante, lo que pasa, voy a correr aquí este programa. Ahorita les explico cada uno de estos elementos que me aparecen aquí. Y tenemos la señal que estoy considerando es una señal de voz, que estamos, una señal real en realidad, que vamos a modular en amplitud. Si nos acercamos a esta señal en un pedacito, esta señal nada más tiene 4 segundos, esa es la señal de voz. Si vemos un poquito cómo se ve esa señal, pues aquí tenemos algunos fonemas y seguramente algunos consonantes. Aquí seguramente es una consonante y esto debe ser una vocal. Entonces, si observamos algunas cosas interesantes, pues tenemos pues también hay silencios donde la gente no habla. Esto es simplemente lo que se grabó, pero en realidad son silencios, y aquí hay algunas otras cosas. Y bueno, entonces vamos a modular esta señal en amplitud. Pues simplemente pues agarramos y la multiplicamos por un coseno, y entonces pero antes de hacer esto, pues aquí tenemos el espectro del que les hablo, ese famoso espectro MDF. Entonces aquí tenemos el espectro MDF, que es el espectro de la moduladora. Si se dan cuenta, no está muy grande. Aquí es 1 por 10 a la 4, esos son 10.000. Entonces,
pues está concentrado alrededor de 2000 Hz, aquí está 2000 Hz. Si observan bien, y aquí está menos 2000 Hz. Entonces, cuando estamos hablando de MDF, esto sería nuestro MDF. Si se dan cuenta, pues aquí la representé como una cosa, allá como una especie de exponencial, y aquí, después de 2000 hay algunas cositas, pero realmente no son tan significativas. Entonces, mi espectro podría decir, bueno, pues que valga como alrededor de 2000 o 3000 Hz. Más o menos el espectro de la señal de voz se considera alrededor de los 3000 Hz. O sea, son 3 kHz más o menos el ancho de banda. Insisto, solamente se mide la parte positiva. La parte positiva, o sea, nada más esta parte estoy considerando como ancho de banda. Entonces va desde el 0 hasta estos 3000 Hz nada más o menos. Entonces ese es el ancho de banda de nuestra señal que estamos considerando. Entonces, para que tengan en cuenta esta parte, ¿no? Entonces la parte negativa no se considera en el ancho de banda, y ese sería mi famoso MDF. Y este MDF, pues, cuando espectralmente lo hacemos, cuando multiplicamos por la portadora, pues va y se traslada a la frecuencia de esa portadora, que aquí, veamos la figura 3. No representé aquí la portadora, pero simplemente representé ya la señal modulada. Aquí ya está la señal modulada, pero lo que pasa es lo que está en rojo, pero no se alcanza a apreciar bien porque hay mucha, pero está muy pegado todo, pero hagamos un pequeño zoom para que veamos cómo se ven cómo se ve la señal modulada. Si se dan cuenta, la señal que está en rojo pues es la señal de voz, y lo que está en azul es la portadora, o sea que es una señal de mucho mayor frecuencia, por eso se ve así, que es lo que está aquí indicado. O sea, aquí estoy haciendo esto y me acerco más y pues veo más claramente la portadora, ¿no? Y más, pues veo claramente a la portadora y cómo va cambiando su amplitud. Ahí está la portadora. Pero quise mostrarles además otra cosa importante. Cuando hacemos el producto de nada más la MDT por el coseno de 2pi FCT, pasa algo interesante. Si ustedes hacen el producto punto a punto y ustedes hacen las cosas, aquí tengo la señal, por ejemplo, y en los cruces por cero ocurre algo muy interesante. O sea, en los cruces de la señal, lo que está en rojo, esta es la señal, aquí viene, es la señal de voz. Entonces aquí, se dan cuenta, pasó, se hizo más pequeñito. Aquí agarré estos pedacitos que son pequeñitos. Aquí está el cruce por cero, se vuelve positiva y después otra vez negativa. Eso es lo que hace. Y las envolventes se vuelven simétricas, si se dan cuenta. Pero hay una cosa que ocurre cuando en el coseno, la portadora en este caso, cuando los cruces se dan por cero, si acercamos, se puede claramente observar que la portadora viene con esto, y aquí ocurre un cruce por cero. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes le cambian la amplitud de positivo a negativo al coseno, lo que le están cambiando en realidad es que le están cambiando la fase al coseno. Entonces hay un cambio de fase, y aquí ya no, esa fase ya no es, aquí a lo mejor no se aprecia tanto, pero el cambio de fase, voy a utilizar otro pedacito para que se vea más claramente el cruce por cero, para que se vean los cambios de fase. Aquí se ve claramente, tenemos los cruces por cero. Aquí viene la señal, la portadora, y trae una fase, y de pronto hay un cambio de amplitud de positivo a negativo. Entonces el seno, en vez de ser algo positivo, se vuelve del mismo valor pero negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues eso se refleja como un cambio de fase de la portadora. Si se dan cuenta, aquí se ve perfectamente este cambio de fase de 180 grados. Aquí viene la portadora en azul, trae una fase determinada, y aquí, pum, aquí hay cambio de la parte negativa, y se vuelve la portadora un cambio de fase de 180. Es lo que sufre aquí. Entonces, eso es lo que está pasando con este tipo de modulación. Hay cambios de fase de 180 grados en los cruces por cero de esa portadora, los cambios de fase de la portadora, ¿sí? Entonces eso pasa en cualquier cruce por cero. Entonces cualquier lado donde nos vayamos, aquí también se ve claramente el cruce, cómo trae la fase, y después pum, cambia y cambia otra fase. 180 grados de cambio. Entonces así es lo que pasa con esta modulación. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues esa MDF va y se centra.
ahora sí, como si se dan cuenta, pues se centra en la frecuencia de la portadora, que aquí puse una frecuencia de la portadora para simular de no muy grande en realidad, o sea, está como en 30.000 nada más, 30.000 Hz nada más. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo MDF centrado en la frecuencia de la portadora, que sería en 30.000 Hz, y aquí también tengo en menos 30.000 Hz. Entonces, si se dan cuenta, esta es la señal modulada, que entonces el espectro de la señal moduladora ahora va y se traslada a la frecuencia de la portadora, y el ancho de banda, pues ahora sí es otra vez esta parte y esta parte, ya la parte negativa que originalmente no me aparecía en el espectro para la definición de ancho de banda, ahora sí aparece por el desplazamiento que hay de ese espectro y centrado exactamente en la frecuencia de la portadora. Entonces tengo ya el doble el ancho de banda. Entonces, si era 3 kHz, pues ahora hasta aquí se ve que son alrededor de 6 kHz. El espectro se traslada y se duplica el ancho de banda. Entonces es lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a cerrar estas señales nada más, y finalmente pues regresaré a la presentación. Y eso es lo que pasa. Entonces, en el caso específico de, si tenemos, en vez de tener una señal en general MDT, que es lo que tenemos en general, una señal cualesquiera, pues entonces tenemos ahora una señal MDT que es una señal senoidal. Entonces aquí está indicado MDT es AM, la amplitud de la moduladora, coseno de 2πf MDT. Lo importante aquí, recuerden que esto es que aquí tengo la moduladora perfectamente, tengo una señal senoidal, y aquí tengo la portadora, otra señal senoidal. Las frecuencias no son iguales porque la condición es que FC sea mucho mayor que el ancho de banda de la señal. El ancho de banda de la moduladora, en este caso, pues es una señal senoidal, es la única frecuencia que tiene, su frecuencia de oscilación, que en este caso es FM. Entonces ese es el ancho de banda de esa señal. Entonces FDC tiene que ser mucho mayor que FM, que es el ancho de banda de, insisto, de esa señal senoidal, que también en las comunicaciones es muy común llamarlo tono. Por eso aquí puse una señal, una moduladora senoidal, un tono, le decimos. Entonces también si aparece la palabra tono, ahí pues nos referimos a una senoidal de cierta frecuencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de la moduladora senoidal, entonces la condición siempre tiene que cumplirse. Y aquí otra vez se ve la señal modulada. Aquí lo que puse en rojo pues eran las SMDT, si se dan cuenta. Y después dibujan simétricamente esa cosa. Lo importante es que cuando tienen los cruces por cero, la señal trae una cierta amplitud, y tiene que después tener el cruce por cero, cambiar la fase a 180. Y aquí también se ve, aquí se ve, trae un valor, y después viene esta parte de negativo a positivo. Entonces en los cambios de los cruces por cero, pum, hay un cambio de fase de 180. Aquí se ven claramente los cambios de fase de 180 de la portadora. Entonces la envolvente, insisto, es la envolvente, es la parte de arriba, esto que está, no lo que está en rojo, lo que está en rojo grueso, eso es la moduladora. La envolvente es esto, y después sigue esta parte que sería como una señal rectificada. Esa sería la envolvente, si se dan cuenta. Entonces, nada más para que tengan claro a qué me refiero con envolvente, ¿no? Que envuelve la señal. Entonces, lo que está en rojo no envuelve la señal, o sea, lo que está en rojo grueso es la moduladora. Entonces, era simplemente para hacer énfasis de que aquí están los cruces por cero, y que pues eso hace un cambio de fase de la portadora de 180. Entonces, lo mismo, nada más que para un caso específico de una señal senoidal. Y espectralmente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues hacemos el mismo desarrollo, nada más que ahora, pues MDT es algo muy específico, es un coseno de una amplitud FM, de una amplitud AM, perdón, y una frecuencia FM, y multiplicándola por la portadora. Se tiene que cumplir lo mismo que cuando tenemos la transformada del coseno de una señal por otra señal, pues simplemente es la convolución de las respectivas transformadas. Entonces aquí están las respectivas transformadas. Lo que ya tenía aquí en la segunda parte, pues es lo que tuvimos anteriormente, es la transformada de la portadora. Entonces simplemente son impulsos centrados en la frecuencia de la portadora. ¿Y cuál es la transformada de la moduladora de otra senoidal? Pues son impulsos, nada más que centrados en la frecuencia de la moduladora, que en este caso es FM. Entonces aquí están los impulsos de amplitud, un medio, pero están siendo afectados por la amplitud AM. Entonces son AM entre 2, y es la convolución de estas cosas.
Cuando hacemos la convolución de impulsos es estar multiplicando por uno, lo único que hacemos es centrarlos en las frecuencias adecuadas de ellos, nada más, es la única cosa que estamos haciendo, pero la multiplicación es prácticamente un 1, digamos, y es otro impulso, nada más que de otra frecuencia, las frecuencias que están asociadas a estos impulsos. Entonces, en este caso, pues simplemente si multiplicamos si hacemos la convolución, perdón, de este impulso de este primer impulso con el primero de la portadora, pues está aquí indicado. Aquí están indicado AM, convolución por S. Y después así están indicados todos los productos, si se dan cuenta. Entonces son 4 convoluciones que hay que indicar, que no son complicadas, o sea, realmente nada más es la propiedad distributiva de la convolución. Entonces, perdón. Entonces sería este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces hacen todo esto y simplemente, bueno, la primera convolución pues es simplemente AM entre 2 por un medio, pues sería AM entre 4. Y después simplemente la convolución de este impulso con este, pues es muy sencillo, nada más lo que tienen que hacer es agarrar el impulso de la portadora, aquí está, delta de F menos FC, y después simplemente le suman la frecuencia del otro, aquí. Entonces en vez de ser menos FM le ponen más FM y este quedaría delta de F, y ya nada más aquí le ponen más FM en este segundo, entonces sería FC menos FM, perdón, F menos FC más FM. Y el segundo impulso, pues sería simplemente, si se dan cuenta, es lo mismo. Agarran el impulso de la portadora, delta de F más FC, y después le sumen más FM. Entonces aquí tienen estos impulsos que están localizados en estas frecuencias, y también los otros impulsos correspondientes a estas otras dos convoluciones. Son 4 impulsos realmente, que están localizados. Si ustedes dibujan para cada una de esas frecuencias, ¿dónde están esos impulsos? Pues es muy sencillo, esta es la transformada de la señal modulada. Entonces, pues es exactamente lo que esperábamos. O sea, el espectro de la señal moduladora, que es el espectro de la señal moduladora centrada en cero, va y se traslada a la frecuencia de la portadora. Entonces ahora tenemos que está centrado en FC. Entonces tenemos un impulso ya no en FM, sino tenemos impulso ahora en FC más FM y otro que está en FC menos FM, pero también tenemos la contraparte negativa. Entonces tenemos los 4 impulsos que están indicados aquí. Si ustedes evalúan, y cada uno de esos impulsos tiene una amplitud AM entre 4. Y el ancho de banda pues sigue siendo lo mismo, es 2 veces el ancho de banda de la señal moduladora, que en este caso es FM, entonces es 2 veces FM, que es son las frecuencias positivas. Son esas dos frecuencias. No se mide con respecto a cero, sino se mide las frecuencias entre ellas en realidad. Eso es importante mencionar. Y aquí, bueno, está resumido esta parte. Tenemos la moduladora. Tenemos el tiempo. Tenemos el espectro de la moduladora, claramente, de ancho de banda B. Tenemos la portadora, que es una frecuencia FC mucho mayor que FM. Y la señal modulada, doble banda lateral con portadora suprimida. Aquí vemos claramente que son las dos bandas laterales, pues cada uno de estos impulsos, y la portadora no aparece explícitamente en FC. Entonces, si se dan cuenta, pues lo único que hacemos es trasladar el espectro de la señal moduladora y centrarlo en la frecuencia de la portadora, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, y ahora el ancho de banda de esa señal pues se duplica. Entonces es lo que está resumido en esta diapositiva. Y con eso pues déjame terminar nada más. La parte que tiene que ver con doble banda lateral con portadora suprimida, pues es relativamente sencillo, ¿no? Y utilizando otra vez la parte de MATLAB, pues hicimos una pequeña simulación con respecto a eso. Nada más que en este caso ya no era cualquier señal, pues eran las señales que les mencionaba, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí la moduladora, una señal de una cierta frecuencia, su espectro, su espectro, perdón, que está simplemente el espectro de la señal moduladora, que es simplemente dos impulsos centrados a la única frecuencia que tiene. En este caso yo le generé a estas, si ustedes observan aquí, los impulsos están en 110 Hz y menos 100, la frecuencia de la moduladora es 110 Hz. Muy bajo, pero es para hacer una simulación nada más. Se vea más o menos claro, ¿no? Entonces tenemos el espectro de la señal moduladora, y este espectro, cuando lo multiplicamos
Con la portadora que escogí, pues es una portadora de más alta frecuencia, aquí se ve claramente, no mucho más alta, pero sí se ven claramente, y aquí están los cruces por cero que les comentaba también, están dibujados ahí. Entonces aquí a lo mejor no está muy claro, pero a lo mejor aquí se ve más claro. Aquí tiene una fase y después hay un cambio de fase, se ve claramente. Trae una, debería continuar y aquí ya no cambia, entonces hay un cambio completamente de la fase. Entonces, esos cambios pues se dan en esta modulación, ¿no? Y finalmente el espectro de esta señal pues simplemente es el espectro de la señal centrada en la frecuencia de la portadora. En este caso, pues si se dan cuenta no les mencioné cuánto estaba la portadora, pero la portadora la puse en 1000, la otra está en 1100, entonces tendríamos 1100, aquí tendremos 1110 y aquí tendremos 1000 menos 110. Entonces, pues este es el espectro, si se dan cuenta son los dos impulsos aquí y dos impulsos de este lado, tenemos los cuatro impulsos y pues eso es lo que tenemos, ¿no? Está aquí indicado. Y bueno, y con esto pues daré por concluida esta presentación. Espero que quede claro. Más adelante también haremos unos ejercicios, pero por el momento nada más hacemos la presentación y utilizamos estos ejemplos. Entonces, pues espero que quede claro, ¿no? Pues gracias por su atención y nos vemos a la próxima.